Sintonízanos por todas nuestras plataformas. Bueno, ya estamos con el programa Educación Financiera a esta hora de la mañana, son las 12:04, como todos los sábados, con Alejandro Mancilla desde la comuna de Vitacura, gran amigo que nos acompaña cada sábado a conversar sobre los números, sobre lo que tiene que ver con con un tema económico que también obviamente producto de la pandemia nos ha complicado muchísimo, y tenemos un gran invitado también este día, un gran economista que vamos a hablar, por supuesto, de números. Qué gusto de saludarte, Alejandro Mancilla. Ya presentamos a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Alejandro? Un agrado, Hernán, como siempre, y siempre partimos diciendo, tratando de aportar un granito de arena en este tema que es tan importante, que es la educación financiera. Así Usted es. presente al invitado, don Hernán. Carlos Ominami, ministro, ex senador también. Alguien que había dicho, había colgado la chaqueta de la política, pero dijo, oye, hay un momento histórico que se está dando en Chile y por supuesto no quiero estar ajeno a aquello, y se ha presentado como candidato a ser constituyente por el distrito nuestro, el distrito número 6. Y bueno, ya hemos conversado con él en otras ocasiones, pero hoy día lo quisimos tener para hablar de números, que son muy importantes, sobre todo en el desarrollo de nuestra economía. Alguien que estuvo a cargo un poco de las lucas en esos años, principios de la vuelta a la democracia. Carlos Ominami, bienvenido a Educación Financiera. Hola Hernán, hola Alejandro, la verdad que me da mucho gusto y felicito el esfuerzo que hacen para promover, para incentivar la educación financiera de las personas. No es lo único en el mundo, pero es muy importante saber exactamente cómo las cosas pasan en este ámbito. Y ahí súper disponible para animar la conversación y responder las consultas que ustedes quieran formular. Sí, Alejandro, perdón, Carlos, lo que pasa es que nosotros creamos este programa con Alejandro Mancilla porque obviamente hubo retiro del 10%, hubo un montón de complicaciones, empresas que quebraron, empresas que lamentablemente están vivían en una crisis económica tremenda, y nosotros humildemente pensamos, oye, y hemos tenido grandes invitados aquí en este programa, como tú, Carlos, en una manera que se está bien. Nosotros estamos dolidos porque hay más de 20.000 personas que han fallecido, tenemos una pandemia terrible que está afectando al mundo entero, tuvimos una contracción económica importante el año pasado que terminó más o menos un 5,5, ya vamos a hablar de esos números, y la verdad es que mucha gente sacaba el 10%, que fue una medida que tal vez Alejandro y yo, bueno, no es tal vez, estábamos absolutamente en desacuerdo, pero fue también un poco para salvar la situación, porque el gobierno siempre estuvo llegando tarde ahí con las medidas. ¿Qué es para ti el efecto económico en una pandemia súper complicada? Ya dejamos el 2020 atrás vuelvo a repetir, un 5,5 aproximadamente de caída de nuestro Producto Interno Bruto. Se prevé que vamos a crecer un tanto, por lo tanto va a ser igual a cero. Explícalo usted, que es experto en este tema de números. Bueno, yo creo que hemos tenido una crisis que en verdad no tiene precedentes. En general, en las discusiones se tiende a hacer un símil entre la crisis actual con la crisis de 1929, que fue una crisis efectivamente muy profunda. En el caso de Chile, se recordará, la gente que conoce la historia, fueron años de gran convulsión económica. Fueron años en donde se produjeron grandes inestabilidades. Tuvimos hasta una república socialista en 1932. Fue una crisis económica muy profunda que generó también las condiciones para un cambio muy radical del tipo de modelo de crecimiento. Hasta la crisis del 29, la economía chilena era una economía muy abierta, muy vinculada con las exportaciones de productos naturales, y particularmente del caso del salitre, que fue el gran boom que tuvo la economía chilena. Bueno, vino la crisis, vino también la sustitución del salitre natural por el salitre sintético, y eso significó una catástrofe para la economía chilena.
¿Qué es lo que vino después de eso? Vino este modelo de crecimiento llamado hacia adentro, técnicamente conocido también como el modelo de sustitución de importaciones, que tuvo consecuencias importantes, yo diría muy positivas para Chile. La industrialización chilena fue producto de ese cambio de modelo. Fue la Corfo, fueron los gobiernos radicales, fue Pedro Aguirre Cerda, aquí las grandes empresas chilenas que posteriormente fueron privatizadas, muchas de muy mala manera por parte del gobierno militar, se crearon en esa época. Se creó la Empresa Nacional del Petróleo, se creó la Llanza, se creó la Compañía Acero del Pacífico, se creó Endesa. Fue la base industrial de nuestro país que permitió un crecimiento relativamente importante durante 40 años. Ahora ese modelo también se agotó y ya la crisis de la democracia del principio de los 70 tiene mucho que ver también con el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Ya venía la economía chilena creciendo mucho menos. Digo todo esto porque creo que luego de esta profunda crisis el mundo va a cambiar muy radicalmente. Así es. Hay una cantidad, lo que hemos visto, todas las formas de teletrabajo, muchas de ellas llegaron para quedarse. Yo creo que aquí la crisis lo que hizo fue también acelerar muchas tendencias en curso. Procesos que se podrían haber demorado 10 años, hoy día se están demorando 10 meses. Particularmente todo lo que tiene que ver con teletrabajo. El mundo no vamos a seguir con teletrabajo, con confinamiento, espero yo, durante los próximos años. Pero hay una parte de las actividades productivas, de las actividades comerciales, que va a quedar bajo la forma de teletrabajo. Creo que además pues esto plantea también otros problemas, como la legislación laboral y las condiciones de teletrabajo. Hay una tendencia también a la sobreexplotación de la gente. Se ha perdido la noción de jornada de trabajo, la jornada de trabajo como un tema básico de las luchas de los trabajadores. Hoy día es complejo establecer jornadas de trabajo, establecer contratos de trabajo. Hay una multitud de cuestiones que surgen como grandes interrogaciones, pero para responder tu pregunta, esta es una crisis muy profunda, una crisis inédita, porque tiene que ver con esta dimensión sanitaria que todavía no está bajo control, pero también tiene que ver con la crisis del modelo de crecimiento, todo el tema del cambio climático, la necesidad de cambiar nuestro paradigma de desarrollo, unas transiciones muy importantes desde una economía basada en los combustibles fósiles a una economía basada en la energía limpia. Es en verdad un conjunto de circunstancias las que están interviniendo y que van a obligar a una discusión muy profunda respecto de cómo reorientar nuestro proceso. En ese sentido, la discusión constituyente es bienvenida, porque puede ser una buena oportunidad para que, no vamos a resolver el problema, pero para que nos dotemos de instrumentos que sean más aptos para enfrentar estos nuevos cambios. En ese sentido, este Estado subsidiario, este Estado que está esperando a ver si los privados hacen las cosas para posteriormente intervenir, me parece a mí que es un Estado totalmente inadecuado para enfrentar estos desafíos que se nos vienen por delante. Vamos a requerir de un Estado más presente, no necesariamente un Estado mucho más grande, pero sí un Estado con mayor capacidad de generar visión de futuro, con capacidad también no de resolver por sí solo, sino que de un Estado que abre espacio, que convoque a los distintos actores para definir escenarios respecto del futuro. Nadie tiene una bola de cristal, el Estado ni nadie puede definir, puede tener una capacidad de anticipar con total precisión qué es lo que va a ocurrir hacia adelante, pero es posible construir escenarios y generar formas de concertación que permitan que los actores tengan ideas respecto de cómo las cosas pueden funcionar hacia adelante de manera de ir haciendo las apuestas que correspondan. Yo siento que por ahí van las cosas. En la coyuntura vamos a tener un año 2021. Yo comparto las estimaciones que hay de que vamos a estar en un crecimiento en torno al 6%, lo que nos va a permitir básicamente recuperar lo que perdimos el 2020, pero y con esto termino. Sí. Hay que tener presente lo siguiente también, Hernán y Alejandro, que entramos a la crisis del 2000, a la crisis sanitaria del 2020, ya con una economía que venía creciendo muy poco. La economía chilena perdió su impulso, la verdad sea dicha, hacia finales de los 90.
los 90 fueron la década de oro. Así es. Posteriormente hemos ido declinando y la economía chilena nunca ha vuelto a crecer con la rapidez, con el dinamismo que tuvo durante los 90. Y la historia de los últimos 15 años es la historia también de la caída en las tasas de crecimiento. Y yo diría que el estallido tiene también mucho que ver con eso, tiene que ver con las desigualdades, con los abusos, pero en unas condiciones donde la economía también venía creciendo menos. Entonces, raya para la suma, hay abierto una gran discusión respecto a cómo vamos a enfrentar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en el nuevo mundo que va a surgir post pandemia. Bueno, una gran respuesta de nuestro invitado Carlos Ominami. Estamos en Educación Financiera junto a Alejandro Mancilla. Alejandro, el invitado para ti ahora. Dale. Muy completo el análisis, Carlos, de que tú haces desde el año 29 hacia adelante y cómo Chile ha enfrentado estas crisis. Yo comparto el diagnóstico suyo en cuanto a que hoy día una crisis tremenda, medioambiental, económica, cultural, social, etc. Y por lo tanto los desafíos son inmensos, tremendos. Y cuando hay desafíos tan grandes, en mi opinión, cuando son tan grandes y que no están las soluciones dadas, porque nadie tiene la solución, yo lo que veo que debiese existir es un clima, un ambiente de concordia, o sea, independiente aquí izquierdas y derechas, las soluciones muchas son técnicas y ahí el color político como que pasa a segundo plano y pensando en el bien común, en el bien de Chile. Pero, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Que hay muchos que se alzan con voces de que tienen la solución de todo, mucho discurso, mucha palabra, mucha dicción y mucho populismo. Y así no vamos a salir de esta tremenda y profunda crisis que yo comparto su diagnóstico, Carlos. Aquí hay que tener una mirada común y buscar las soluciones pensando no en el bien propio ni en el poder propio, ni en los extremos, los pensamientos extremos. Y eso no lo veo yo como ciudadano, como chileno. Ahora, Alejandro, déjame decirte una cosa. Yo creo que es cierto, un país que no tiene consensos básicos, un país que no genera espacios de debate, espacios de encuentro, un país que va a perder el rumbo, que va a estar condenado a la inestabilidad. Yo comparto esa afirmación. Creo que en ese sentido somos un país que no está bien, es un país, bueno, que tuvo un estallido social. ¿Qué es lo que significa eso? Que la institucionalidad política no fue capaz de resolver los problemas, no fue capaz de contener los conflictos. Y finalmente, yo recuerdo en las discusiones que teníamos con los sectores conservadores cuando les decimos, miren, que tengamos una constitución legítima. Es una discusión que teníamos. Y muchos nos decían, pero ¿para qué quieres cambiar esto? Si todas las cosas están bien. Y la discusión en ese momento, yo les decía, como están bien las cosas, como estamos en un clima de tranquilidad y concordia, podemos hacer las cuestiones de mejor manera, razonadamente, y hagámoslas por las buenas. Bueno, desgraciadamente no fue posible hacerlas por las buenas, y estamos haciéndolas por las malas. Toda la discusión constituyente que está planteada en el país es el resultado del estallido, no es el resultado de una deliberación inteligente de la clase política. Eso hay que reconocerlo. No es el resultado de... La clase política los incluye a todos, sin excepción, creo yo. Cierto. Y déjame decirte ahora, nos Son incluye a todos todos. responsables, todos, no hay ninguno. Ahora, déjame decir lo siguiente, Alejandro, ahí nos vamos a meter en una discusión, probablemente no vamos a estar de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay unos que son más responsables que otros. Sin duda. Responsables que otros. Hay algunos que fueron completamente obcecados para negarse a abrir paso a transformaciones mayores. Y terminamos en esto. Doy el ejemplo. La discusión del 2005, la discusión sobre justamente reformas constitucionales. El presidente Lago emprendió un conjunto de reformas importantes, quizás la más emblemática, el término de los senadores designados, que era una distorsión brutal a la soberanía popular. Pero hay algunos que pensaron que con eso ya el tema constitucional quedaba cerrado. El propio presidente Lago en algún momento pensó así, cuando le puso la firma a la Constitución. Ahora quiero decirte que fuimos algunos, poquitos, bien poquitos, los que en la discusión
en el Senado hicimos presente de que esas reformas eran importantes, pero no clausuraban el proceso constituyente, no clausuraban la necesidad de tener una constitución que fuera efectivamente una constitución legítima, cosa que no era el caso. Entonces, pero para ir al planteamiento que tú hacías, la convención debe ser el lugar para que nos reencontremos. Hay que adoptar acuerdos por 2/3, hay que generar en consecuencia mayorías importantes, y creo que esta puede ser el espacio para que finalmente tengamos un nuevo acuerdo. La Constitución en última instancia es un pacto. Tendrá que ser un pacto entre todos para ver cómo establecemos reglas del juego que nos comprometan a todos y que permitan sacar este país adelante. Eso es finalmente la discusión constituyente. A mí la verdad lo que me preocupa es que están faltando 3 semanas para esta elección. Y por el agobio de las circunstancias, por la pandemia, las dificultades económicas, los niños que si van al colegio o no van al colegio, la gente si se vacuna o no se vacuna, dónde encuentra la segunda vacuna. Hay poco espacio en la cabeza de las personas para preocuparse de este tema. Pero estamos a 3 semanas de tomar una decisión sumamente trascendente, elegir a las 155 personas que van a tener la responsabilidad de escribir una nueva constitución. Y en eso yo valoro el esfuerzo que hace Hernán por crear estos espacios para que ayudemos a que la gente tome conciencia del tremendo desafío y la tremenda responsabilidad que tenemos por delante. Carlos, bueno, estamos con Carlos Ominami en Educación Financiera, junto, como todos los sábados, Alejandro Mancilla, por 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl y, por supuesto, por HD Televisión, por Twitter, por 8 plataformas distintas. Llegamos a ustedes con este debate, esta discusión con altura de mira. Carlos, si bien es cierto, y lo conversamos el otro día, y hemos conversado aquí con senadores, con diputados, con mucha gente importante, y siempre es lo mismo, o sea, la Constitución no va a resolver todo, pero hay temas súper relevantes que hoy día, ojalá que es la opinión que tenemos con Alejandro, no sé si tú la compartes, Carlos, que es, tú que eres economista y estuviste como ministro de Economía, ¿qué es para ti el Banco Central? ¿Debe en la nueva Constitución debe mantenerse la autonomía del Banco Central? Estaba leyendo esta mañana lo que decía Marcel, que el presidente del Banco Central, frente a los números, dice que obviamente vamos a tener 0 porque vamos a recuperar lo perdido, pero dice también que Argentina, Colombia, México, Perú no van a poder recuperar lo perdido el año 2020. Eso significa que estamos en mejor pie en esta pandemia para salir de esta crisis económica. Dos cosas, eso y lo del Banco Central. Son 2 preguntas. Sí, Vamos por el Banco Central. Sí. A mí me parece que el tema de la emisión de moneda es un tema sumamente delicado y hay que tener resguardo porque los gobiernos pueden tener tendencia Así es. a utilizar la máquina de manera incontrolada, y eso finalmente genera enormes desequilibrios. Chile los ha vivido. Desde ese punto de vista yo soy partidario de la autonomía. Ahora creo que la autonomía que tiene hoy día el Banco Central es una autonomía completamente excesiva. Es una autonomía un tanto irresponsable. ¿Ya? Es irresponsable en un doble sentido. Es irresponsable respecto del país porque solamente se preocupan de un aspecto muy importante: control de la inflación y control del sistema el buen funcionamiento del sistema de pagos externos. Pero muchas veces, y ha quedado también de manifiesto, fue evidente a finales de los 90, por ejemplo, en el enfrentamiento de la crisis asiática, en donde el Banco Central, sobre la base de aumentar violentamente las tasas de interés, terminó sobreajustando la economía. Y claro, ellos cumplieron su objetivo, pero lo hicieron a un costo enorme. A mí me parece que ahí también hay una cierta irresponsabilidad para con el país. Y segunda cuestión, los consejeros del presidente del Banco Central son figuras que no están sujetas a ningún tipo de responsabilidad. Y eso a mí no me parece correcto. Ellos rinden cuentas, se estableció el mecanismo de rendición de cuentas, van 2 veces al año al Senado, pero eso lo hacen más bien de forma voluntaria, podrían no hacerlo. Entonces yo creo que hay que mantener la autonomía, pero hay que establecer también ciertos niveles de responsabilidad. Entonces yo, del concepto general de autonomía, pasaría al concepto de una autonomía responsable para con el país y responsable también
porque los consejeros no pueden hacer cualquier cosa. Y después hay otra discusión que es más compleja, que tiene que ver con lo siguiente. El tema del cambio climático. El tema del cambio climático es un tema global, un tema que requiere grandes niveles de coordinación. Hoy día, por ejemplo, el Banco Central Europeo está haciendo una cosa muy interesante. Está buscando favorecer a aquellas empresas que tienen un compromiso con la lucha contra el cambio climático y por tanto no son partidarios, por ejemplo, de favorecer grandes ayudas financieras a empresas petroleras, porque son empresas que están en una posición completamente distinta respecto de la lucha contra el cambio climático. Ahora, ¿eso qué es lo que significa? Que si vamos a tener que coordinarnos para enfrentar todos los problemas asociados al cambio climático, eso va a requerir también de una revisión de las formas de autonomía. Porque se va a requerir también de mucha coordinación entre el Banco Central y los gobiernos, mucha coordinación entre los gobiernos para que el Acuerdo de París se pueda cumplir. Entonces los temas de autonomía quizás tienen mucho más que ver con la problemática del siglo XX y menos con la problemática del siglo XXI. Pero yo entiendo, esto es una discusión que estoy todavía recién partiendo, pero me parece a mí que esta idea de autonomía responsable es una idea que uno debería defender, yo por lo menos. Si soy electo para la Convención Constitucional, espero defender esta noción de una autonomía responsable. Quizás dejémoslo aquí para que conversemos sobre esto y después te respondo sobre la segunda. Perfecto. Alejandro, voy contigo. Un comentario breve respecto al Banco Central. Yo también estoy de acuerdo con la autonomía para evitar lo que pasó durante décadas en Chile, en que la inflación era desatada, y por lo tanto al que más le pega cuando la inflación se dispara a la gente que tiene menos recursos, los más necesitados, porque el sueldo que tienen al aumentar importantemente la inflación, no tiene ningún poder adquisitivo. Así que la autonomía del Banco Central es imperiosa. Ahora el calificativo que usted, Carlos, le pone que sea responsable, eso tiene que ver con un marco legal consensuado y con la actitud de cada una de las personas que trabajan ahí, porque la responsabilidad finalmente es individual, es de las personas. Eso. Y también yo agregaría la autonomía de impuestos internos. A mí me parece que un servicio tan importante como impuestos internos también debiese tener grados de autonomía como lo tiene la Comisión del Mercado Financiero, por ejemplo, que tiene un consejo, y así que eso también sería bueno tenerlo presente. Alejandro, mira, esta es una discusión súper importante y difícil, el tema de la autonomía. A mí me parece que hay muchas razones para sustentar, defender la tesis de la autonomía de distintas instituciones que juegan papeles que son muy sensibles. Tú citabas el caso del impuesto interno, el caso de la Comisión para el Mercado Financiero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida en que se van multiplicando los organismos autónomos, también lo que va sucediendo es que la democracia se va vaciando de contenido. Y es un problema. Se va vaciando de contenido, va quedando en los gobiernos. Si cada vez tenemos más instituciones autónomas, finalmente, ¿qué gobiernan los gobiernos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Es también un debate que está abierto en el mundo, no es un debate... Carlos, un comentario, perdón. La autonomía no significa libertinaje. La autonomía es que sean... De partida estamos hablando de organismos absolutamente técnicos. Así es. El impuesto interno, el Banco Central, se está hablando también del INE, la Comisión del Mercado Financiero. Son organismos que tienen un rol netamente técnico y acotado. El nivel político está por sobre eso, pero no puede influir, me parece a mí, en decisiones que son netamente técnicas y acotadas. Insisto, autonomía no es libertinaje. Y no es que... Yo estoy de acuerdo en eso, Alejandro, pero no estoy de acuerdo en otro punto. El Banco Central no es un organismo puramente técnico, es finalmente un organismo súper político. Y lo hemos visto hoy día. O sea, hay alguien hoy día que hace política en este país, es mi amigo Mario Marcelo. Está permanentemente interviniendo en el debate político, está diciendo, mira, a mí me gusta el 10%, no me gusta el 10%, estoy aquí, estoy acá. Es un debate muy, muy político, pero él lo hace en un cuadro donde él es irresponsable. Yo se lo he dicho a él, esta discusión yo la he tenido con él.
Y él es un actor político, pero no responde políticamente. Entonces tenemos un problema ahí. Las decisiones del Banco Central no son decisiones puramente técnicas. Afectan la política, afectan el empleo, afectan la competitividad del país, afectan el desarrollo de las exportaciones, el desarrollo de las importaciones, afectan el poder adquisitivo de las personas. Entonces, ojo, es cierto que son decisiones que deben tener un fundamento técnico muy, muy sólido, pero son decisiones políticas. Y por tanto, entonces, debiera haber algún tipo de responsabilidad que debe ejercerse respecto a las personas que toman esas decisiones. Digo, Sí, es una discusión compleja. Una discusión permítame. compleja. Un comentario Sí, por muy favor, breve. Alejandro. Estamos hablando de los macro problemas que tiene el país, los macro problemas derivados de la pandemia, la historia, etcétera, etcétera. Y frente a situaciones tan impredecibles, tan desconocidas, chuta, lo único que tenemos claro, lo que a mí me parece que deberíamos tener claro es pongámonos de acuerdo, discutamos todo lo que haya que discutir con un enfoque de largo plazo pensando en el país y no con actitudes así como que yo tengo la solución y soy experto en todo, porque escuchamos hoy día en la clase política que hay gente que es experta en todo, en economía, en educación, en salud, y tiran las grandes recetas populares que nadie se las cree. Y verdaderamente, y eso se verifica, el Congreso tiene un 3% de prestigio, o sea, La aprobación. claro, de aprobación, de prestigio, ¿no es cierto? Y eso ya dice, el hecho que la constituyente sea elegida la votación que hubo el año pasado, que un 80% dijo no con los políticos, o sea, algo dice, eso habla, eso dice mucho. Y, el nivel político debe capturar lo que dice eso. Chile es muy centralista en eso. Hemos sido muy centralistas. Hoy día hay algunos personajes que dicen por ahí, no más AFP. Y ellos definen cómo va el tipo de pensión de los chilenos. No más AFP. A muchos les gustará la AFP, a algunos. Y ahí ya va a entrar en otra discusión. Bueno, Pero permíteme, Carlos, antes de ir que le respondas a Alejandro, permíteme decirte algo que es muy relevante y muy importante acá en H Radio. Nosotros, con Alejandro y con todos los invitados, siempre estamos defendiendo la democracia. Yo soy un demócrata y voy a defender siempre la democracia. Voy a defender los cargos políticos. Si el tema es que algunos políticos han hecho mal la pega y la gente está decepcionada de eso. Y eso no significa que nosotros no queremos ni dictaduras de izquierda ni dictaduras de derecha. Queremos que los políticos hagan la pega. Y cuando hablamos de temas técnicos, como estamos hablando ahora, el tema económico, como hablamos de línea, hablamos de estos organismos que debiesen ser más autónomos en el sentido de que cuando las personas que lleguen ahí, podrían ser de confianza del presidente, o de la política o de los políticos de turno que están gobernando el país, pero que sean personas capacitadas para estar ahí. De repente tenemos la problemática que hoy día estos organismos técnicos se pagan favores políticos para instalar a personas por un tema de favor político, y eso es un daño tremendo a la conducción del país en lo económico, y en lo económico que redunda en lo social, Carlos. Bueno, eso es cierto, y bueno, yo creo que son muchas las discusiones que están planteadas, pero yo quería, aprovechando ahí que está Alejandro, también plantear una discusión que me parece a mí muy central frente a la crisis que estamos enfrentando. El presupuesto de la Nación para el año 2021 está construido sobre la base de una estimación del precio del cobre. Así es. $2.90 la libra. Uno ve los precios actuales, estamos por sobre los $4 la libra de manera más o menos persistente. Es lo que uno puede advertir, que este precio se va a mantener. Nadie sabe, nadie es pitonizo, pero sí hay cuestiones que uno puede prever. ¿Qué es lo que uno puede prever? Que la economía china está creciendo fuerte y va a seguir creciendo fuerte durante un tiempo largo. Es una economía es un país que prácticamente resolvió el problema de la pandemia, por lo menos en las condiciones actuales. Tiene una estimación de crecimiento para este año del 8%. La economía china no decayó durante el 2020, a diferencia de la mayor parte
parte del mundo, la economía china creció menos, pero creció. Sí. Creció en torno al 2% y la estimación para este año es del orden del 8%, un crecimiento muy, muy fuerte. Por otra parte, Europa está también poniendo en práctica un paquete de reactivación poderosísimo, y el presidente Biden se ha inaugurado también con un super paquete, Sí. con una política que rompe muy, muy crucialmente, muy centralmente con todo lo que se hizo durante los 4 años de Trump, incluso con las políticas anteriores. Estados Unidos está haciendo un esfuerzo grande por generar formas de protección social, por abrir paso a una política muy, muy distinta. ¿Eso qué es lo que significa? Que va a haber condiciones de reactivación, que el precio del cobre se va a mantener alto durante un tiempo largo. Si uno quisiera... Y un dato, Carlos, un dato que salió hoy día también en datos económicos. Se prevé que el cobre dentro de una década va a haber escasez de cobre en el mundo. Va a haber un déficit muy grande de cobre en el mundo en los próximos 2 años. Eso tiene que ver también con otra cosa que para Chile es muy importante. Pero déjame terminar. Sí, por favor. Vamos a tener, haciendo una estimación súper conservadora, si uno dijera ya un precio del cobre promedio para el año 2021 de $3.50, eso significa que respecto a la estimación de los $2.90, el Estado va a tener una recaudación adicional de más o menos $1.400 millones. En esa estimación, ¿Perdón? $1.400 millones. La diferencia entre situarse entre $2.90 y $3.50 la libra como precio promedio para el 2021. ¿Eso qué es lo que significa? Que el país está en condiciones de hacer un esfuerzo mayor por la gente. Y lo que es la verdad, así como uno puede decir, miren, en vacunación Chile está bien, estamos muy, muy bien en el concepto latinoamericano, somos claramente los mejores, incluso comparando con muchos países de Europa. En materia de ayudas a las personas, estamos francamente muy mal. Se ha hecho algo importante, pero se hizo algo importante sobre la base de que la gente gastó su plata. Lo esencial de las ayudas, el 85% de las ayudas más o menos tiene que ver con el primero o segundo retiro y con lo que se ha gastado por el fondo de cesantía. Entonces, ¿qué es lo que afirmo yo? Que este año que todavía tenemos una situación sanitaria bien delicada, el gobierno está en condiciones de hacer algo mucho más generoso, más eficaz en materia de ayuda a las personas. Y esto no es populismo, es simplemente manteniendo la rigurosidad fiscal. Yo creo que a esta altura habría que hacer una corrección, se podría hacer una corrección del presupuesto sobre la base de una estimación del precio del cobre distinto, mucho más realista que la que se hizo en su momento. No es que la que se hizo en su momento era la que se podía hacer con la información disponible. Hoy día tenemos mucha más información y uno debería hacer una corrección. ¿Y se permite esa corrección? ¿Permite la corrección la ley? Se puede hacer. Perfecto. Se puede hacer, que el gobierno debería hacerla. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, hay un tema. Creo que no hemos estado bien en la forma de enfrentar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social la crisis. Chile tiene más condiciones que otros países. Se dice, mire, hemos hecho más o menos parecido a otros países, pero Chile está en mejores condiciones. Entre otras cosas porque tenemos responsabilidad fiscal, porque tenemos fondos soberanos, porque tenemos un nivel de endeudamiento bajo respecto de los parámetros internacionales. Entonces, en ese sentido yo creo que Chile está en condiciones de hacer cosas más generosas, y más eficaces también. La gente rompe las medidas sanitarias porque tienen que salir a trabajar, tienen que salir a buscar el sustento. Entonces, creo que incluso esta política tan mezquina ha sido también muy ineficiente desde el punto de vista sanitario. Perfecto. Ese es un punto que me parece importante dejar Alejandro. planteado. Vuelvo a nuestra primera conversación, Carlos. Los desafíos son inmensos de Chile. Yo cuando escucho las noticias, cuando escucho a los políticos, se plantean todos los desafíos y los problemas que tiene Chile, que son muchos. Yo no estoy diciendo que no lo haya, pero hay que priorizar. Y lo mismo que a nivel de una persona, cuando uno tiene muchos frentes que abordar, hay que ir priorizando la problemática.
Es verdad lo del cobre, con el presupuesto 2,9 a 3,4, 1.400 millones señalaba Carlos, Sí, el incremento. sí. Yo tengo entendido que la deuda, el incremento, Chile se ha endeudado tremendamente en los últimos años, en los últimos 6, 7 años. Y entiendo que la tasa de interés, el interés que hay que pagar son como 4.000 millones de dólares, solo en intereses. Entonces, nosotros no hay que perder de vista y por eso yo echo de menos una mirada de largo plazo con un enfoque constructivo. Chile es una economía pequeña, somos 18 millones de habitantes, con alta deuda, con alto problema social interno. El 50% de lo que vendemos cobre. Chile lo único que maneja es la cantidad a producir, porque el precio se No. fija en el mercado de Londres. Entonces, es una economía frágil, es una economía pequeña y muy dependiente de lo que pase afuera. Y por lo tanto hay que tener una actitud un tanto conservadora para ir solidificando el crecimiento y diversificándolo. Todavía somos de materias primas. En los años 70 era cobre, hoy día se agregó vino, cerezas, uva, salmón, etcétera. Chile es un país maravilloso, Carlos, es un país maravilloso, tenemos una riqueza, la naturaleza nos dotó de una riqueza inmensa. Lo hemos dicho en este programa, Israel se quisiera este territorio. Suiza, que es un país pequeñito, continental, ultrapoderoso en lo económico. Chile, ¿por qué no lo puede ser? Lo tenemos todo, tenemos los recursos naturales y tenemos la gente. Yo lo que veo, echo de menos una actitud colaborativa. La presidenta del Colegio Médico, que yo no la conozco, pero se manda unas declaraciones que lo único que hacen es dividir, no construye. Y aquí, frente a estos tremendos desafíos que estamos pincelando, lo que se requiere es una actitud como la suya, Carlos, colaborativa, de buscar soluciones, de tener una gran discusión, como usted en sus palabras plantea, pero con una mirada de largo plazo, y eso es lo que no se ve. Y al final la gente, los que andamos a pie, decimos, chuta, puro se pelean arriba y son un nivel, una clase que se habla, la clase política bastante privilegiada, muy privilegiada, ganan un sueldo que chuta, que no es digno de un país como el nuestro. Entonces, al final es mucha retórica, hablamos los políticos al nivel político, y la gente de a pie, los que tienen problemas, andamos en metro, en micro, etcétera, no hay soluciones. O sea, hay que ir a las soluciones concretas, y eso va a tomar mucho tiempo, porque nadie tiene la varita mágica como para dar soluciones inmediatas. Sí. Primero, una actitud colaborativa, pongámonos de acuerdo, y no esas voces disonantes que llegan a... No, a mí, yo ya muchas veces ya ni veo la televisión, las noticias, fútbol, política, delincuencia. Así es. Alejandro, permíteme, antes de ir contigo, Carlos, de nuevo, estamos con Carlos Ominami, gran economista y candidato a constituyente por nuestro distrito. Ahí volvió a la política para estar en un hecho histórico para nuestra nación, un hecho histórico para la República, que es generar una nueva constitución. Carlos, para complementar lo que decía, hay un tema que me gustaría que, después que le respondiera a lo que está opinando Alejandro, es que nosotros estamos bordeando el 35% de endeudamiento. O sea, tenemos un parámetro todavía, nosotros podemos seguirnos endeudando a lo mejor 5 o 10 puntos más. Comparamos con muchos países desarrollados que están endeudados sobre el 100%. Tenemos todavía un abanico. ¿Hasta cuánto nosotros podríamos endeudar? ¿Para qué? Para ir en ayuda de la gente que sí realmente lo necesita, lo que acaba de decir Alejandro. Hay gente que la está sufriendo mucho, la gente de a pie, la gente que no tiene pega, más de 1 millón de empleos que todavía no se recuperan. El tema de la poca ayuda, o sea, de repente aparecen muchos bonos por acá, pero cuando uno va a postular te encontráis con un montón de trabas y al final no tenéis derechos a esa, porque tenéis por un lado que te puede, me va a resultar, pero por otro lado te mandan otra cosa y otro requisito y quedaste fuera, sobre todo la clase media. Carlos. Mira, te respondo a él.
quiero tomar tres Sí, cosas. sí, Lo último que tú decías, quedó dando vuelta un tema sobre el agotamiento del precio del cobre, la sí, escasez del precio del cobre. Yo sí. creo que hay una discusión que viene importante. Y también hacerme cargo de lo que decía Alejandro, que es cierto, yo comparto y creo que es un sentimiento muy extendido de cierto pesimismo respecto de la situación del país, de la falta de soluciones, el inmediatismo, la falta de una perspectiva de largo plazo. Voy por parte, respecto al Perfecto. endeudamiento de Chile. Chile tiene un nivel de endeudamiento bajo todavía. Es cierto lo que dijo Alejandro, que el país se ha ido endeudando durante los últimos años, pero hay que agregar otra cosa, que nos desendeudamos muy fuertemente durante todo el periodo donde tuvimos una gran cantidad de divisas. Chile, lo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo fue una cosa muy responsable, estuvimos comprando deuda, estuvimos Sí. pagando deuda, teníamos recursos y nos desendeudamos, con lo cual tenemos todavía un margen. Tú das un dato, Chile, la deuda, la relación de deuda sobre productos está en torno, la ¿Ya? deuda pública está en torno a 40 puntos de Sí, producto. sí, sí. Este es un nivel sumamente bajo respecto de las comparaciones internacionales. Tú bien lo decía, los países desarrollados tienen niveles de deuda en torno a 100% del PIB. Ahora es cierto, ellos emiten. Nosotros no emitimos y por tanto entonces no podemos compararnos con Sí, Estados Unidos, que emite el dólar, no podemos compararnos con los europeos que emiten el euro. sí. Pero respecto, por ejemplo, de la media de los países emergentes, también estamos muy por debajo. Entonces, no sería razonable pensar en duplicar nuestro nivel de endeudamiento. Pero, ojo, en las condiciones del mundo de hoy día, y estando en un programa de educación financiera, es importante entender lo siguiente, que es muy probable, es altamente probable, que las tasas de interés se mantengan bajas por un tiempo Así largo. es. El dinero ¿Por qué está razón? más barato afuera. Sí, es porque los países están endeudados. Sí, Los países desarrollados, si hubiera un aumento muy fuerte de la tasa de interés, tendrían dificultades presupuestarias muy grandes, tanto los europeos como los norteamericanos. así Entonces, es. como son los que mandan, lo más probable es que la tasa de interés esté en baja. Entonces uno dice aquí lo siguiente, de repente, aquí no solamente es un tema de sustentar las políticas sociales, hay un tema también de las políticas productivas. De repente es perfectamente posible tener proyectos que generen una rentabilidad muy por sobre la tasa de interés. Y Y desarrollo. por tanto, entonces, claro, por tanto, entonces, en esas condiciones conviene endeudarse, porque el fruto de las inversiones que se desarrollen con ese endeudamiento va a permitir pagar con creces ese endeudamiento y generar también un excedente. Entonces ahí viene la discusión económica. No siempre la política, no sé, la política rico más pato, la política de acumular, es una política eficaz. No. Hay veces que sabe gastar. ¿No es cierto? Y eso es una discusión política. Es una primera cuestión. Y a mí lo que no me parece justo es que un Estado que tiene condiciones para endeudarse obliga a la gente a endeudarse. Obliga a la gente a ocupar una parte muy importante de su ahorro. 4 millones de personas se quedaron sin ni uno. En Así los es. fondos Así es. Se nos fue un poquito ahí volviste, Carlos. Dale, dale. va a ser un problema. Entonces, eso respecto al endeudamiento, respecto al cobre, deja de decirte una cosa. Yo me he metido harto en el tema y he hecho presentaciones en los últimos años sobre todo esto que es una cuestión fundamental, la electromovilidad. Es lo que viene en el mundo. Se va a cambiar en los próximos 10 años, ya no van a haber automóviles a combustible, a benzina, a diésel. Van a ser automóviles eléctricos, ya estamos viendo ya, y son autobuses híbridos, y vamos a ir crecientemente hacia la electromovilidad. ¿Por qué razón? Porque es mucho más amistosa con el medio ambiente. No contamina como contaminan el diésel, las bencinas, que son elaboradas en base Sí. a petróleo. ¿Y eso qué es lo que significa? Que nuestro país tiene una ventaja enorme en eso. Porque un auto eléctrico tiene 3, 4 veces más cobre internamente que un auto común y corriente. Y el Entonces, litio también, pues, y el litio. Las baterías. y te digo, entonces tenemos cobre, tenemos el litio, que es un producto que tiene una gran capacidad de acumular energía. Y tenemos también energía barata en el norte, eso se está demostrando con la energía solar. Así Entonces, es. ¿eso qué es lo que significa? Que hay que tener un Estado que tenga una cierta visión de futuro. A mí lo que me parece que por ejemplo, que el litio hoy día esté bajo un control básicamente extranjero, a mí me parece que es una pésima decisión.
porque ahí tenemos un recurso que es muy importante para nuestro desarrollo. Y tenemos que ser capaces de planificar concertadamente el futuro, hacer apuestas respecto de esto. Yo encuentro que la electromovilidad Chile debiera estar muchísimo mejor que lo que estamos haciendo ahora. Todavía no se produce una batería de litio en Chile, todavía. Aquí debiéramos haber creado las condiciones para que eso pudiera producirse en Chile. Tenemos que avanzar también hacia la producción de cobre limpio, pero reitero, Chile tiene posibilidades, pero para eso se requiere también un Estado que tenga mayor capacidad de anticipación, mayor capacidad de proyección, no para que el Estado haga él directamente las cosas, sino que para que siente a todos los actores a la mesa y decir, mire, por dónde nos vamos a ir. Y eso yo lo echo de menos, y es una batalla, la verdad es que hemos estado dándola durante estos 30 años, no ha sido posible, porque la idea de que finalmente el mercado es el que mejor resuelve, es una idea que penetró muy profundamente. Y es una idea, y el mercado, eso hay que decirlo, es totalmente miope respecto del mediano y largo plazo, no lo ve. El mercado procesa demanda instantánea, es insustituible desde el punto de vista del corto plazo, pero no tiene visión de largo plazo, y por eso que hay que complementarlo con un Estado que tenga esa mirada, pero que esa mirada la haga concertadamente con los actores, y no de manera burocrática. Carlos, esta es mi última pregunta, porque quedan poquitos minutos. Lo hemos discutido también con Alejandro en este programa. La regulación. Siempre se dijo que la economía de mercado se iba a regular sola, ¿ya? Pero pasaron muchos años, y han pasado muchos años, y nunca ocurrió aquello. Y yo siempre he dicho que yo no quiero ponerle el precio al litro de aceite que valga 100 y que valga 100 nomás. No, yo digo que puede haber un rango de regulación entre 100 y 150 y que ahí se genera la competencia. Pero vimos, ¿no es cierto?, la colusión, vimos un montón de cosas que permitió que muchos se coludieran, y un producto que costaba 100 lo vendían en 300, en 400, porque se pusieron de acuerdo, porque no hay un control. ¿Necesita esta economía control para que sea mejor, para meterle un poquito de control a nuestra economía de mercado? A mí, yo te digo, a mí el control de precios, como se practicó en Chile, a mí no me gusta, me parece que es ineficiente, que es injusto, pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hay en todos los lugares, mira, en todos los lugares donde puede existir competencia, que exista libertad de precios, cuando exista competencia. Ya. El tema es que el Estado tiene que garantizar que exista competencia. Eso. Porque aquí lo que hemos visto es que los poderosos tienden a coludirse para que no haya competencia y a distribuirse el mercado. Sí, el tema de lo que pasó con los pollos, con el tema de la farmacia. El tema de la farmacia todavía ha sido posible hincarle esto, si yo te digo, competencia en todo lo que sea posible con libertad de precios, pero sobre la base de mercados que de reglas claras. Y hay otros sectores donde no hay competencia, los servicios básicos. No hay competencia en el agua. Tú no te puedes cambiar, no hay dos llaves en la casa, una de una compañía, otra de otra compañía. Entonces ahí se fija el precio. Tiene que fijarse el precio, y qué es lo que está ocurriendo, que hay empresas que operan en los servicios básicos que tienen rentabilidad excesiva. ¿Y eso qué es lo que significa? Que hay un problema regulador. Así es. Que el regulador no está haciendo bien la pega. Carlos, los quedan 3 minutitos, 4 minutitos, Alejandro. Está muy buena la conversa con el invitado de hoy, está muy buena. Sí, eso que falta regulación, yo también comparto que es impresentable que en los remedios haya colusión, que en los pollos, etcétera. Ya, pero ¿y a dónde están las autoridades que sancionan todo eso? Sí, para eso están las autoridades, para eso están las leyes. Yo he dicho muchas veces ahí con gente que está en ámbitos de autoridad, en ambientes de autoridad. En Chile no se castiga fuertemente el delito económico. No hay nadie preso por delitos económicos. En Estados Unidos, y usted, Carlos, lo debe conocer, el caso de Enron, una empresa, una joya, Enron por todos lados, una distribuidora eléctrica, y hizo manipulación de la información contable, los detectaron, y a los ejecutivos, al presidente, uno se murió, le dieron 130 años de cárcel efectiva, a dos grandes que yo supe, y uno de ellos se murió, no alcanzó a cumplir la pena. En Chile no hay una sanción dura, severa, que va a ser una señal para el que haga
y tire las manos, como se dice, o sea, sepa lo que se está, no hay nadie. Y eso es una responsabilidad ni el político. Es una responsabilidad ni el político. Comparto plenamente. ¿Mm? La verdad, bueno, Y así, perdón, Carlos, en muchos otros ámbitos. Y ahí, o sea, pasamos de un ambiente de liberalismo en muchos aspectos y que no es sano, porque el que tiene más poder, por supuesto, captura renta, ¿cómo se llama? Monopólica. El que tiene más poder es el que manda. No es bueno. Y todo el poder en el Estado tampoco es bueno. Los países, si uno observa la realidad de los países más exitosos, tienen un Estado poderoso y eficiente y un mercado poderoso y eficiente. Y ahí se produce el mix, el enganche. Y de toda esta discusión política y que estamos hablando, el tema valórico es muy importante, Carlos. El tema de la honestidad, el valor de la palabra. Hay gente que miente descaradamente y habla o sea, es poco serio. En el Congreso yo no quiero meterlos a todos en el mismo saco, ¿eh? Hay gente que es muy respetable, tiene una gran trayectoria. Usted me merece, Carlos, y no porque estemos al aire, un gran respeto. Usted es una persona cuerda, razonable, que escucha, etcétera. Yo primera vez que estoy con usted, entre paréntesis, pero me parece súper bien. Pero hay otros que cero, totalmente ideologizados, y así no se construye. Cuando partimos hablando así, Alejandro. Oye, se nos fue los minutos, Carlos. Ha sido una conversación tremendamente valiosa. Obviamente, quien llegó tarde a esta conversación con Carlos Ominami, vamos a subirla, por supuesto, a nuestra plataforma luego. Agradecerte infinitamente y esperamos en algún minuto poder tenerte de nuevo, Carlos, en este programa, que lo que hacemos es hacer un aporte a la discusión, Carlos. Gracias, Hernán. Ha sido un gusto, Alejandro, poder igualmente compartir y seguimos en contacto, y felicitaciones por el esfuerzo que hacen por entregar información, y ayúdennos a explicarle a la gente que se hagan un pequeño espacio para pensar en el país durante las semanas que vienen, porque se van a tomar decisiones que van a marcar nuestro futuro no por meses y años, sino que por décadas. Así es. Pero no te vayas de pantalla, dame 30 segundos. Alejandro, gracias como siempre, cada sábado con un grandes invitado como que hemos tenido hoy día. Nos vemos el próximo sábado en Educación Financiera. Muchas gracias, compartir con Carlos también. Vale. Chao, nos vemos. Gracias. Hemos presentado Educación Financiera. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado por